Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda, como siempre aquí en su casa, por la pantalla de Canal 30 Loncomilla, una gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule que llega a ustedes cada día entre las 4 y las 5 en Talca, en Maule, en San Javier, en Villa Alegre, en Yerbas Buenas y en Linares. Puede participar con nosotros a través del 73-256-1630. 73-256-1630. También estamos en el WhatsApp del programa, el más 569-6864-8989, más 569-6864-8989 y por cierto en nuestro fanpage, el facebook.com/canal 30 oficial y en la web www.canal30.cl para llegar más lejos y estar más cerca de todas y de todos ustedes. Como cada miércoles tenemos la posibilidad de abordar diferentes temas de interés junto a un abogado especialista. Me refiero a Pablo González del Grupo Estrategia Legal, quien nos acompaña regularmente para abordar temáticas que son de interés para la opinión pública. El teléfono está habilitado si usted quiere hacer alguna consulta al abogado. El 73-256-1630 puede llamarnos con toda confianza y realizar la pregunta respectiva, 73-256-1630. El tema de hoy tiene luces y sombras. Son cerca de 50.000 los deudores que mantiene Chile en materia de pensión de alimentos. Y es justamente abordar esta materia lo que nos convoca hoy en el programa. Abogado Pablo González, gracias como siempre por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, José Miguel. Un gusto estar acá nuevamente como cada miércoles. Y hoy el tema que vamos a tratar para todos nuestros auditores es la pensión de alimentos, es decir, de qué se trata, cuándo procede, a quién se le puede exigir una pensión de alimentos, cuáles son los montos aproximados, etc. Vamos a entrar en materia de inmediato. ¿Qué se define como pensión de alimentos? ¿Qué es en concepto? La pensión de alimentos es aquella obligación de dar alimentos, valga la redundancia, fijada o aprobada judicialmente en casos de mediación. El concepto de alimentos o la palabra alimentos debemos entenderla en su sentido amplio de la palabra y no tan solo involucra lo que es la comida o los alimentos, sino que también se debe entender por alimentos el vestuario, la recreación, el médico, etcétera. La manutención en este caso del hijo o hija, desprendida de una relación de pareja que independientemente de que quizás como relación en sí misma no cuajó, hay responsabilidades parentales que son subyacentes al hecho mismo y en este caso la responsabilidad que tiene un padre hacia con sus hijos. Efectivamente, ya sea el padre o la madre tiene la obligación y el deber de otorgar y brindar alimentos a sus hijos. Esta obligación, José Miguel, para con los hijos es hasta los 21 años de edad, salvo que el niño o niña se encuentre estudiando y en ese caso la obligación persiste hasta los 28 años de edad. Correcto. Ya, la ley, el Código Civil establece a quienes se les debe alimentos. Y es a los descendientes, al cónyuge, a los ascendientes y hermanos. ¿Ya? No es tan solo una pensión de alimentos, uno siempre se imagina la relación padre e hijo. También existe la obligación de dar alimentos si las necesidades así lo requieren, tanto para los padres de una persona como para los hermanos de una persona que esté en alguna situación de incapacidad o inhabilidad física o mental. Es decir, podría haber, por ejemplo, una figura que pudiese ser curiosa, pero no sé si se da, de que eventualmente sea un padre el que tiene la custodia de los niños y las niñas, y la madre podría entregar la pensión de alimentos. Sí, por supuesto se da. Efectivamente, quien tiene el cuidado personal de los niños puede ser el padre o la madre, y quien tiene el cuidado personal está habilitado para demandar del otro de los padres una pensión de alimentos, ya sea padre o madre. O sea, podría ser un padre que cuide de los hijos, que no puede trabajar por eso, sino que se dedique al cuidado de la casa y otros menesteres, y la madre ser en este caso imputada para realizar el pago por una pensión alimenticia. Sí, efectivamente, puede ser la madre demandada para que otorgue una pensión de alimentos para sus hijos, que están al cuidado del papá. Correcto. ¿Ya? Esto dentro de la figura de quienes tienen que entregar esta pensión de alimentos. Correcto. Dentro de ese marco siempre hablando, ahora, ¿qué es lo relevante, José Miguel?
darle a conocer a las personas que se encuentran en sus casas el proceso para reclamar estos alimentos. Y el proceso está establecido en la ley y primero que todo, quien tiene el cuidado personal del niño o niña debe pasar por un proceso de mediación previo, que es de carácter obligatorio. ¿Ya? Ese proceso de mediación puede ser, pueden recurrir las personas al centro de mediación familiar licitado de la zona o bien pueden contratar a un mediador particular. ¿Ya? Este mediador particular lo que hace es cita a las partes concurren a esta citación y trata de que las partes arriben a un acuerdo en cuanto al monto y la forma de pago. Si es que no llegan a ese acuerdo, el mediador lo que hace es extender un certificado de mediación frustrada, que es el documento que lo va a habilitar a la persona para presentar la demanda en forma posterior en los tribunales de familia. Correcto. Es decir, ¿Ya? mediación y luego tribunal de familia. Siempre mediación y luego demanda. Ya. Un abogado no puede llegar y presentar una demanda sin que la parte haya pasado previamente por un proceso de mediación. ¿Y por qué? Porque, bueno, la ley lo estipula de esta manera, primero que todo, y segundo porque uno de los principios formativos del derecho de familia es la solución colaborativa entre las partes. Ya. Es decir, les dice a las partes, bueno, si ustedes tienen la posibilidad de arribar a un acuerdo sin necesidad de pasar por una instancia judicial, es mejor que alcancen y que arriben a esta solución colaborativa en vez de tener que pasar por un proceso judicial con lo engorroso y costoso que significa para las partes este proceso. O sea, en el fondo, perdón abogado, la mediación busca alcanzar un punto de consenso entre las partes antes de llegar a la judicialización del caso. Efectivamente, porque si no existe este punto de consenso, lamentablemente hay que recurrir a los tribunales de justicia. ¿Ya? Por ejemplo, se dice ya, bueno, es importante que la parte que solicita la mediación asista a esta audiencia con el mediador con los medios de prueba y que justifiquen los costos del menor y también que la parte reclamada asista también con los comprobantes de los ingresos que percibe. Entonces, en base a estos dos ítems, necesidades del menor y capacidad económica del alimentante, se determina el monto de la pensión de alimento a fijar. ¿Y ese monto tiene un promedio, hay una variación, hay un estándar? Sí, también está definido en la ley y la ley lo que dice es lo siguiente, el 40% de un ingreso mínimo mensual remuneracional en caso de existir un hijo y en caso de existir 2 hijos o más es el 30% de un ingreso mínimo mensual remuneracional por cada hijo. Y en total no puede exceder del 50% de los ingresos del alimentante. Correcto. Eso es lo que dice la ley. El 40% de un ingreso mínimo mensual, para que las personas se hagan una idea, están alrededor de 170.000 pesos. Tomando como consideración el sueldo mínimo. Tomando como consideración el sueldo mínimo, efectivamente. Ya. Eso sería lo mínimo que se debería aportar por concepto de pensión de alimento. Ahora, si son 2 o más hijos, es el 30% de un ingreso mínimo mensual remuneracional por cada uno. Correcto. Con la limitante de que no puede exceder del 50% de los ingresos del alimentante. Perfecto. Y esto aplica también independientemente de que una persona, por ejemplo, tiene ingresos por un contrato indefinido, tal vez tiene boletas de honorarios, todo eso se va sumando a un fondo común, por decirlo así. Sí, todo suma. Son todo tipo de ingresos. El alimentante debe declarar todos los ingresos que percibe para que en el fondo, dentro de, digamos, de esta sumatoria, se determinen los porcentajes a pagar. Ahora, si el alimentante en este caso no cuenta con la capacidad económica para responder de acuerdo a este estándar que hemos estado conversando, ¿qué se aplica en ese caso? En estos casos, bueno, la ley establece el mínimo y dice que en casos calificados podría rebajar este mínimo. ¿Ya? Pero lo que no se puede hacer es decirle, no, usted como no está percibiendo ingresos, no paga pensión de alimentos. Eso no existe. Sí o sí va a tener que pagar pensión de alimentos
aun cuando la persona esté cesante, no tenga ingresos, siempre va a tener que pagar el mínimo, que es lo que acabamos de conversar, y la ley dice que salvo en casos calificados, podría rebajarse este monto. ¿Y si el demandado no cumple? Si la parte demandada no cumple, bueno, aquí hay que hacer un distingo porque la ley de pensiones de alimentos ya establecía ciertas sanciones o apremios para aquel padre o madre que no cumple con su obligación de pagar alimentos. Hay un catálogo bastante importante, dentro de los cuales las más relevantes son la suspensión de la licencia de conducir, está establecido el arresto nocturno por 15 días, ampliable hasta por 15 días más, luego ya pasa al arresto total, el nocturno va de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, luego ya pasa a la medida, se agrava más y pasa al arresto total por un plazo de 15 días, ampliable también por otros 15 días más, ¿ya? También se establece el arraigo, ¿ya? La prohibición de salir del país. También se pueden solicitar garantías del pago, cauciones de carácter real, digamos. Por ejemplo, si el demandado tiene un bien raíz, podría, digamos, la parte reclamante solicitar alguna medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos con respecto a este bien raíz, o bien, si lo tiene arrendado, que el arriendo garantice el pago de la pensión de alimentos. Está también la retención de la devolución del impuesto a la renta, que ahora bastante, digamos, se trae a colación por el tema de que en abril ya comienza todo el proceso renta del año tributario, del año comercial 2022, periodo tributario 2023. Ahora, esto se vio, de alguna manera, todas estas medidas fueron incapaces de regular todas las pensiones de alimentos impagas. Y es así que en noviembre del año pasado entró en vigencia una ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y que trae sanciones y apremios aún más gravosos y que se suman a los ya mencionados, como por ejemplo cualquier operación crediticia superior a las 50 unidades de fomento están sujetos a retención. Es decir, si el papá va a cualquier banco y solicita un crédito, por ejemplo, por la suma de 3 millones de pesos, lo que exceda de 50 unidades de fomento, o el 1.800.000 puede ser, se le va a retener para pagar la pensión de alimentos. Correcto. Ahora bien, si el alimentante vende una casa, también se le va a retener. Si se le va a retener el dinero adeudado por concepto de pensión de alimentos. Lo mismo si vende un vehículo. Ahora ya no va a ser la suspensión de la licencia de conducir, sino que se le impide derechamente la renovación de la licencia de conducir. Inclusive todos los beneficios del Estado van a quedar retenidos. Si el padre o la madre obligada a pagar una pensión de alimentos recibe algún tipo de beneficio por parte del Estado, también va a quedar retenido la devolución del impuesto a la renta, y así, bueno, y además de esto sumar que va a quedar inscrito en un registro nacional de deudores. Ahora, esta ley todavía no termina de ser implementada en su totalidad y en mayo del presente año se termina de implementar con un registro, el Registro Nacional de Personas Deudoras, con una metodología para el pago efectivo de estas pensiones de alimentos, que inclusive le va a permitir a los tribunales todos aquellos saldos que las partes tengan en distintos instrumentos financieros, saldos positivos en cuentas corrientes, depósitos a plazo, acciones, etcétera. Todo lo que tenga la persona que debe pensión de alimentos, a su haber, también se le va a retener y se va a ir destinado al pago de la deuda de pensión de alimentos. En virtud de su experiencia, abogado González, ¿cómo valora también la entrada en vigencia de este cuerpo legal que busca garantizar que efectivamente los deudores de pensión alimenticia cumplen a como dé lugar con su obligación? Es una medida bastante positiva
como tú mencionaste recientemente, hoy en día existen alrededor de más de o aproximadamente 50.000 personas deudoras de pensión de alimentos. Y una medida bastante asertiva porque en definitiva no le va a dar lugar a aquellas personas deudoras de alimentos a escabullirse de su obligación, sino que de alguna u otra manera la ley lo que hace es presionarlo por todas partes para que cualquier dinero que perciba sea retenido para ser posteriormente entregado a quien que debe recibir el pago de la pensión de alimentos. Por lo tanto, es una medida bastante asertiva. El legislador acá le dio justo al clavo, por decirlo de alguna manera, y con esta medida, sin lugar a dudas, que el número de personas deudoras de pensión de alimentos va a reducir considerablemente. Abogado, ahora volviendo un poquito sobre nuestros pasos. Usted mencionaba de que hay un proceso de mediación sí. y luego el de la demanda a través del Tribunal de Familia. Correcto. ¿Necesariamente debe haber un abogado participante en esta instancia? Sí, en esta instancia judicial es absolutamente necesario e imprescindible contar con un abogado de confianza a la persona para presentar la demanda de alimentos en los tribunales de familia. ¿Qué es lo relevante acá para los efectos de determinar el pago de una pensión de alimentos o cuáles son los ítems a considerar? En primer lugar, se deben determinar cuáles son las necesidades del menor, ¿ya? A cuánto asciende, por ejemplo, el colegio, el furgón escolar, el médico, la vestimenta, la recreación, etc. Y por otra parte, también se debe ponderar la capacidad económica de las partes alimentantes, ¿ya? Es decir, cuántos son los ingresos, y de ahí el tribunal, teniendo presente los márgenes establecidos por la ley, es la cuantía a pagar. El tribunal en su resolución va a dar las razones por las cuales llegó a ese monto, va a ordenar el pago en una cantidad de dinero reajustable. Ahora, a propósito de la nueva ley, las cantidades que se pagan por concepto de pensión de alimentos deben ser fijadas en UTM, y se debe fijar una fecha de pago, y además oficia al Banco Estado para que se aperture una cuenta de ahorro destinada precisamente para los efectos del pago de la pensión de alimentos. Ahora bien, abogado, en el hipotético escenario de que aquel padre o aquella madre que resulta demandado o demandada por pensión de alimentos y por distintas circunstancias no tiene capacidad para efectuar el pago, ¿se podría demandar a los abuelos? Sí, sí, cuando la ley señala de que en caso de que el padre o madre no pague pensión de alimentos, o si bien la paga pero esta es insuficiente para cubrir las necesidades del menor, queda habilitada la parte reclamante, padre o madre en representación del niño, para demandar a los abuelos. ¿Ya? Los puede demandar perfectamente. Los abuelos, la única excepción y cuando se pueden excusar es cuando su subsistencia depende netamente de una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia. Correcto, correcto. O sea, si el padre, o sea, el abuelo en este caso tiene un buen pasar económico, está desarrollando actividad laboral plenamente vigente, ¿podría ser en este caso una persona demandada? Sí, sí, perfectamente podría ser un sujeto pasivo de una demanda por pensión de alimentos. ¿Cuándo? Cuando el padre o madre no paga la pensión, o bien la que paga es insuficiente para cubrir el total de las necesidades del menor. Si no, aquí ya entra el otro escenario judicial, que es eventualmente impedir la libertad temporal o totalmente al deudor y, claro, todos los elementos ya mencionados. Efectivamente, claro, si el alimentante no paga la pensión de alimentos, están establecidos esta serie de apremios regulados tanto en la ley de pago de pensión de alimentos y esta nueva ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que viene en establecer este catálogo de apremios, alrededor de unos 20 apremios, digamos, no tengo en la mente todos en este momento, pero es un catálogo bastante relevante. Inclusive se puede llegar a embargar bienes del alimentante y ser rematados. Correcto. ¿Ya? Con tal de garantizar el monto necesario. Exacto. Ahora, ¿podría, considerando este nuevo marco legal, se da espacio entonces para una retención judicial?
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, la retención judicial, la retención está establecida desde antes para garantizar precisamente el pago de la pensión de alimentos. Lo que hace la parte demandante es solicitar la retención por parte inclusive del empleador, ¿ya? Para que de la remuneración del alimentante se descuente inmediatamente y sea el empleador el obligado, digamos, a depositar todos los meses en la cuenta de ahorro fijada para tales efectos de la parte demandante. Correcto. Abogado, y en este mismo sentido, ¿cómo se puede asegurar el pago cuando hay una deuda contraída? Porque muchas veces pasa de que algunos deudores se han puesto al día luego de la entrada en vigencia de esta ley, pero tienen también una deuda de arrastre de alguna cantidad de tiempo. ¿Cómo aplica en este caso la figura? ¿Se puede asegurar con pago retroactivo? ¿Cuál es el mecanismo que aplicaría en este caso? Bueno, lo primero es contar con una liquidación de deuda, ¿ya? La liquidación de deuda, el monto efectivo adeudado, ¿ya? Que se solicita en el Tribunal de Familia. Teniendo esta liquidación y determinando que existe una deuda, están establecidos todos estos apremios que acabamos de enumerar, más aquellos establecidos en la Ley de Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Entonces, las medidas están, hay que aplicarlas, operan a petición de parte. Por más que la ley diga que el propio tribunal de oficio podrá decretar, la verdad es que es la parte interesada quien debe solicitar los apremios para que en definitiva se hagan veraces y que en definitiva cumplan el efecto pretendido, que es al fin del día el pago de la pensión de alimentos. Claro, porque antes sucedía que muchas veces un demandado, un alimentante, como se denomina, cumplía de forma intermitente. Un mes sí, otro mes no, 2 meses sí, un mes no, y era algo muy parcializado, lo que iba arrastrando también algún compromiso. Es decir, independientemente de que una deuda pueda ser de 10 o de 15 o de 20 o hasta de 28 años, considerando que muchas veces el hijo o hija puede estar cursando educación superior, ¿se podría entonces demandar al alimentante y que éste pueda cumplir de forma retroactiva? Sí, efectivamente. O sea, los alimentos se deben desde que una resolución judicial así lo dispone, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de un padre y un hijo, digamos, en donde no han requerido instancias judiciales superiores y el padre ha pagado una pensión en forma voluntaria, de buena manera, y resulta de que llegado un minuto no paga más pensión de alimentos. Entonces la mamá decide después, la mamá o el papá decide después de 2 o 3 años demandar, no va a poder cobrar eso en forma retroactiva, porque los alimentos se deben desde el minuto en que una resolución judicial así lo dispone. Por lo tanto, a partir de ese momento en adelante, recién se van a poder devengar montos por pensión de alimentos. Lo anterior, en la medida que no esté judicializado, no se adeuda. Correcto. ¿Ya? Ese es un punto no menor. Sí. Ahora, una situación que eventualmente, no sé si se ha dado, pero si una persona ya tiene 29 o más años, pero nunca recibió la pensión alimenticia de parte del padre o de la madre, ¿podría presentar una acción para...? Si no lo demandó dentro de las edades que establece el legislador, no puede después, a los 29 o 30 años, demandar una pensión de alimentos. Eso no es posible. Eso es imposible. Correcto. Digo, para tenerlo claro, porque más de alguna persona quizás pensaría en una vez que ya empezó a hacer su actividad laboral y considera que es pertinente demandar a quien debió haber sido su alimentante hacerlo. Claro, no, se debe tener en claro de que la ley los faculta hasta los 28 años. ¿Ya? De ahí en adelante no hay más alimentos y lamentablemente si no demandó dentro de la edad que la ley le permitía, no va a poder demandar en el futuro. ¿Un hijo o una hija puede demandar a su alimentante, a su padre o a su madre en este caso? Sí, claro, directamente. Ya teniendo la mayoría de edad puede
perfectamente, no representado por el madre o la padre, por la madre o el padre, puede ella demandar perfectamente a los 25 años, por ejemplo, si entró a estudiar una carrera de ingeniería, abogacía, etcétera, puede demandarlo perfectamente. Correcto. Abogado, reiteremos un punto no menor. ¿Cómo se determina los montos que se fija en una pensión de alimentos y qué pasa con una persona que no cumple pese a todas las advertencias y también este nuevo cuerpo legal que comenzó progresivamente a entrar en vigencia desde noviembre pasado? Bien, José Miguel, los montos mínimos y máximos están establecidos en la ley, como se mencionó, 40% de un ingreso mínimo mensual, el mínimo si es un hijo, si hay 2 o más hijos, el 30% de un ingreso mínimo mensual por cada uno, con un tope del 50% de los ingresos totales que perciba el alimentante. Si demandado el alimentante y obligado al pago de una cierta suma de dinero no cumple con su obligación, existe este abanico de apremios establecido en la ley para la parte demandante, que puede ser el arresto nocturno, el arresto total, la prohibición de salir del país, la suspensión de la licencia de conducir, más todos aquellos apremios establecidos en esta ley que entró en vigencia en noviembre del año pasado, que faculta, digamos, para retener a las entidades todo aquello que el deudor de pensión de alimentos perciba por la venta de un vehículo, por la venta de un bien raíz, por devolución de impuesto a la renta, por concepto de beneficios sociales, etc. Ahora, si un alimentante fallece y no ha cumplido con su obligación, ¿qué pasa? Ahí se extingue su responsabilidad. Ya. Se extingue su responsabilidad y en este caso habrá que determinar si la persona que fallece tiene los padres aún vivos y podría demandar a los abuelos, digamos, por concepto de pensión de alimentos. ¿Bajo ese escenario? Sí, bajo ese escenario. Siempre y cuando los abuelos mantengan una actividad laboral vigente. Una actividad laboral vigente y la excepción, como se mencionó, es que el medio de sobrevivencia de los abuelos no sea tan solo una pensión por vejez, invalidez o sobrevivencia. Correcto. Abogado, ¿cómo pueden contactarle usted para que nuestros televidentes puedan obtener toda la asesoría en torno a esta y otras materias de carácter legal? Estamos ubicados, José Miguel, acá en la comuna de San Javier, en Chorrillos 1250, y también ubicado en la comuna de Linares, en la calle Maipú, número 461, oficina 412. También está el correo electrónico, que es contacto.grupoestrategialegal@gmail.com, y el número de teléfono, el más 569 73 303 423. Perfecto, abogado. Datos importantes también para quienes necesiten de la asesoría suya y del Grupo Estrategia Legal para enfrentar estas y otras materias que naturalmente requieran de una asesoría, de una orientación por parte de un especialista, en este caso del abogado Pablo González, que nos ha acompañado hoy, como todos los miércoles, en esta temporada del 30 Te Ayuda, para abordar una materia de alta contingencia y donde las obligaciones y la responsabilidad en tal cumplimiento son fundamentales. Hablamos particularmente de la pensión de alimentos. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, José Miguel. Gracias a todos los auditores también por escucharnos, y hago el llamado si alguna persona necesita demandar pensión de alimentos, también poner fin a los alimentos, el cese o un aumento de los alimentos, o también desde la otra mirada una disminución de los alimentos, puede contactarse con nosotros a través de los canales de contacto aquí mencionados para realizar las gestiones pertinentes a las necesidades del público. Muchas gracias. ¿Ya? El abogado Pablo González del Grupo Estrategia Legal, que nos ha acompañado hoy en nuestro programa. Los datos, por supuesto, también han sido compartidos a través de nuestra pantalla para que quienes necesiten la orientación, la asistencia y el patrocinio legal en caso de alguna instancia como la ya citada, naturalmente que puedan
ser lo suficientemente bien acompañados en aquella disputa. Vamos a hacer una breve pausa hasta las 5. Continuamos con usted por la pantalla de Canal 30 Locomilla. Una y más aquí en el 30 Te Ayuda.